Fíjate, clases pasadas estuvimos viendo lo que son los derechos humanos. Vimos un poquito de normatividad, ¿no? Que es los derechos humanos son parte en la cual el Estado garantiza esta hasta protección de los mismos, ¿no? Vimos también en la Constitución, pero la clase pasada, estos derechos humanos se especifican del artículo 1 al 29, ¿vale? Que es la parte dogmática. Ahí clasificamos en 4 derechos humanos fundamentales. No sé si te acuerdas. Era igualdad, igualdad, libertad, igualdad, libertad, la seguridad jurídica la propiedad. y propiedad, ¿vale? Vamos a entrar en esta clase ya en materia, a ver cómo tenemos que se artículos desprendientes. De esos derechos humanos fundamentales, que son los 4 máximos, se desprenden otros, ¿vale? ¿Como cuáles? Por ejemplo, el derecho a la salud, ¿no? El derecho a la educación, a la petición también. ¿Cuál más podríamos agregar? Porque estos son desprendientes. Todos estos se van a desprender. Todos estos se van a desprender de los 4 derechos fundamentales, que es igualdad, seguridad, propiedad y libertad. Pero estos que estamos mencionando aquí son desprendientes, ¿vale? De estos 4, ¿vale? Entonces, derecho de la salud, de la educación, de petición, ¿cuál más podríamos agregar? Hay muchísimos. De culto, ¿no? Libertad de culto, Derecho de culto, derecho de expresión, derecho de libertad. de expresión, derecho de expresión. Es que, bueno, el derecho de libertad podremos de ahí desprender, ¿verdad? Sí, podemos. Libertad de sexo, libertad Exactamente. de opinión pública, Bueno, pero de forma general tenemos de expresión, sí. ¿no? Aquí dentro de estos 4 derechos humanos fundamentales, que es libertad, seguridad jurídica, igualdad y propiedad, de todos estos 4 derechos se van a desprender ya los subsecuentes. Por eso la materia se llama derechos humanos fundamentales. Pregunta, ¿estos también serían fundamentales? Sí, Exactamente. Son sus derivados. Exactamente, porque se desprenden de acá. Entonces también estos son fundamentales. Entonces también los tenemos que ver. Derecho de expresión, yo le puse acá el derecho de culto. Yo le pongo siempre uno derecho de tránsito, ¿no? Derecho de tránsito. De tránsito. ¿Cuál más podemos poner? Que se te ocurra. Es un derecho de opinión pública, pero es expresión. Es que la expresión también. Yo le sé, ahora ya un poquito en materia penal, yo también le pongo derecho de defensa. ¿Por qué de defensa? Porque cuando los matan también, que nadie debe quedar en defensa. Aparte de que no puedes quedar, o sí puedes quedar en un estado de indefensión. De que puedes. Bueno, sí. De que puedes. De que te dejen. Exactamente. ¿Por qué le pongo derecho de defensa? Dice la Constitución, todos tenemos derecho a una buena defensa, ¿no? Ya que nuestras garantías, ya que si somos sospechosos o culpables de un delito, pues se especifica en un proceso penal. Entonces, por eso yo siempre le pongo derecho de defensa, ¿vale? También hay uno también que yo le pongo que es el derecho de monopolios o el no derecho de monopolios. Artículo 28 constitucional. No, el tratamos de formar los monopolios en sociedad. Exactamente. También hay uno que yo le pongo que es el derecho de
propiedad desprendiente. ¿Por qué propiedad desprendiente? Desprendiente. ¿Por qué? Porque acuérdate, lo mismo que la clase pasada, el único artículo que habla de la propiedad es el 27. ¿Vale? Que en resumen, ¿qué dice? Todo lo que esté dentro de la nación será de la nación. Yo le llamo de la propiedad desprendiente. ¿Por qué? Porque dentro de esa propiedad tú también tienes derecho, especificado en ese artículo 27, a que tú puedes tener este libre acceso a la propiedad, ¿no? Siempre y cuando pues, la propiedad sea lícita, que se adquiera de una forma correcta, o sea, etc. ¿no? Entonces por eso le llamo de la propiedad desprendiente, porque hay muchos autores que este artículo de la propiedad solamente se basa, por ejemplo, en el petróleo, en las aguas marítimas, aguas interinas, aguas internas, pero también va a la propiedad que nosotros formamos o a la propiedad que nosotros adquirimos de forma particular, ¿no? Un vehículo, un inmueble, cualquier situación. Entonces, eso se desprende. Que también, o ¿de qué hablamos también? O yo siempre también menciono un artículo, bueno, un derecho desprendiente, que es el derecho de profesión. ¿Por qué el derecho de profesión? Artículo 5 constitucional. Tenemos todos el derecho al estudio y a decidir. Bueno, al estudio lo marca el artículo 3. ¿No? Ahí entra como colaboración. ¿De qué habla de este derecho de la profesión? A que todos tenemos la libertad y el derecho de escoger la profesión que más nos guste, que más nos acomode, siempre y cuando esta profesión ¿cómo debe de ser? ¿Cómo debe de ser esa profesión? De forma lícita, ¿no? Porque si es ilícita, pues obviamente te van a investigar o va a entrar una medida ahí, Te voy a Santo Domingo por mi ser. Exactamente, o sea, algo ilícito. Sí, el artículo 5 te marca que la profesión pues, debe ser lícita y que también el Estado, dentro de ese artículo también el Estado, te marca o va a marcar las profesiones por las cuales el particular o la persona necesita un papel o necesita un documento para acreditar la profesión. Y ya es donde entramos nosotros, los abogados, los médicos, psicólogos, cualquier situación que el Estado ya marca que esas profesiones determinan un grado de estudios, así lo marca la Constitución. ¿Por qué? Porque si no cumples con ese grado de estudios, no vas a estar apto para ejercer tu profesión. Y pasa, ¿no? Por ejemplo, anteriormente en los ministerios públicos, pues cualquier persona puede entrar a ir con el detenido, con el cliente, a ver que declare, ¿no? o a que declare su cliente. En la actualidad, pues ya no lo vemos así, porque ya la misma Constitución te dice que para que una persona, y no nada más para que declare, para que vaya presente también una denuncia, solamente se necesita un licenciado en Derecho, principalmente en casos graves. Casos graves. Entonces, el Estado ya te está marcando que, por ejemplo, para nuestra profesión, que es la abogacía, pues se necesita un documento y un grado de estudios para acreditar la profesión. ¿Cómo nosotros acreditamos la profesión? Con las cédulas profesionales. A ver, vamos nosotros en cualquier situación de cualquier detenido, en el Ministerio Público, acreditamos con nuestra cédula profesional, que es donde acreditamos, se dice que nosotros acreditamos la profesión, ¿no? Hay muchos casos en el Código Penal te marca la usurpación de profesión, o sea, que tú simules dar o ejercer una profesión sin tener el grado de estudio ni el grado técnico como lo marca la Constitución, es un delito, ¿no? Entonces,
Muchas veces este derecho lo tenemos así como que muy claro, pero no tan específico como sería. ¿Qué es lo que estamos haciendo aquí? Determinar de una forma objetiva estos derechos desprendientes de los derechos humanos fundamentales, ¿vale? Otro que se te ocurra por ahí, tenemos profesión, salud, educación, petición, culto, expresión, tránsito, defensa, monopolios, propiedad. ¿Cuál sería? Otro que se te ocurra por ahí. Ya tenemos, por ejemplo, profesión, que es el quinto, educación, que es el tercero, salud, que es el cuarto, petición, que es el octavo, ¿no? Culto, parece que es por ahí el segundo, expresión, el sexto, el séptimo, el octavo, de tránsito es el 11, por ahí me parece, en la defensa es el 14, el 16, el 20, el 21, que en la Constitución también marca en sus artículos el 20-21 las atribuciones, ¿no?, del Ministerio Público y la Policía de Investigación, que ellos tienen la facultad de investigar los delitos, ¿no? Tenemos la de los no monopolios, que es el 28 constitucional, de la propiedad desprendiente, que es el 27 constitucional, y en resumen, pues prácticamente esos son los derechos desprendientes de los 4 derechos humanos fundamentales. ¿Por qué para nuestra profesión es importante saber estos derechos humanos fundamentales? Y debe ser o debe tener nada más para nuestra profesión, para uno como persona, ¿sí? Porque tenemos ahí, bueno, la Constitución, ya cuando entremos las próximas clases a analizar estos artículos, pues no forzosamente debes de ser abogado para agarrar la Constitución y leerla, ¿no? Ni la Constitución te dice, estos derechos nada más los van a aplicar los abogados, ¿no? Cualquier persona. Entonces, aquí desvirtuamos también ese mito de que no porque tú seas abogado, pues nada más puedes aplicar esto. Cualquier persona puede y tiene sus derechos humanos fundamentales. Ya en casos diferentes o ya en casos prácticos, por ejemplo, si se te violan tus derechos humanos, pues ya podemos hacer o realizar muchos recursos y muchas, más que nada, recursos jurídicos, ¿no? Como la apelación, por ejemplo, como el juicio de amparo indirecto, ¿no? Me gusta recordar que el juicio de amparo indirecto pues va en contra de la violación de uno de nuestros derechos humanos fundamentales. Un juicio de amparo indirecto, por eso se llama indirecto. Entonces nosotros tenemos la garantía con la tarea de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, que esta comisión, si lo viste ahí en tu tarea, pues de lo que se encarga es de vigilar que se cumplan estos derechos humanos fundamentales. Esa es su misión, ¿no? O sea, encargarse de que se cumplan estos derechos humanos fundamentales, porque si no, pues va a traer alguna consecuencia. Hay varias personas que trabajan en esta comisión que se encargan, ¿no?, de velar por la protección, y están muchas veces en instituciones, o ya la mayoría de las instituciones públicas jurídicas tienen su apartado de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, porque es una comisión especializada nada más, que se encarguen o que se cumplan del 1 al 29 constitucional. Es lo único que hace, ¿vale? Si no se cumplen, obviamente va a haber alguna consecuencia. Pasa mucho en las situaciones penales, ¿no? Muchas veces vemos que ya en la actualidad el proceso judicial y las autoridades judiciales son muy específicos y muy cuidadosos, hasta la misma detención. ¿Por qué? Porque la misma detención se puede calificar de ilegal y es una violación a los derechos humanos. Y el culpable o el posible o el imputado, el sospechoso, si tiene una violación a los derechos humanos, tiene que salir, no sea culpable o no, porque se le violaron los derechos humanos.
y se le violaron sus garantías desprendientes. Entonces, es muy importante que toda persona conozca los derechos humanos. Y ya centrándonos en nuestra profesión, pues aparte de las personas, nosotros, porque nosotros somos, o siempre he dicho, ¿no?, que nosotros llevamos ventaja, porque nosotros somos especialistas en conocer la legislación, ¿vale? Nosotros debemos de conocer la legislación prácticamente a como más nos convenga, ¿no? Porque eso lo dice la doctrina judicial. O sea, tú vas a acomodar la legislación, pero a lo más que te conviene, ¿vale? Entonces, estos son los derechos humanos fundamentales y los desprendientes. ¿Podemos clasificar más derechos humanos desprendientes? Sí, ¿vale? Ya los que ahí vayan saliendo y vayan acomodándose, podemos determinarlos, ¿no? Entonces, es muy importante dentro de esta situación encaminar esta parte de los derechos humanos desprendientes y de los derechos humanos fundamentales. Porque hay muchos abogados que se quedan con los fundamentales, hay muchos que ni los conocen, ¿no? Nada más te dicen, pues es que son los derechos humanos. Sí, ¿cuál? ¿Qué artículos se fundamentan? Vimos en la argumentación jurídica, ¿no? Vamos a llegar con el juez y, señorías, se violó el derecho de la libertad de tránsito, ¿no? Y si te fijas, por ejemplo, ahí dice derecho de la libertad de tránsito, desprendiéndose de la libertad, ¿no? Derecho de la buena defensa de la igualdad, o de la igualdad, o de la seguridad de la defensa, de seguridad jurídica. Derecho de la libertad de profesión, libertad, ¿no? Derecho de la salud, ¿no?, de la igualdad. Yo tengo el derecho de la igualdad de salud, ¿por qué? Porque tú tienes el mismo derecho de recibirla y yo también, ¿no? Ambos. Derecho de la libertad de petición. Yo le puedo pedir a la autoridad competente y esa autoridad competente me debe de contestar. Por ahí hay un libro doctrinario donde se especifica en el artículo 8 de la libertad de petición, y te especifica cómo debe de ir escrito, cómo debe de ir, ¿vale? Si nombres, la autoridad, sí, exactamente, que todos lo fundamentan principalmente en el artículo 8 constitucional, que es el derecho de petición. Tenemos también, por ejemplo, el de la libertad de culto, ¿no? ¿Qué es el de la libertad de culto? Pues prácticamente esta libertad que nosotros tenemos se le llama libertad de culto o libertad de creencias, ¿vale? ¿Por qué libertad de creencias? Vamos a revisar un poquito de historia. En la época de la colonia no había libertad de creencias. Era de que creías en un Dios supremo, la religión católica, y esa era nuestra única creencia. ¿Y qué pasaba si no creías en él? Te castigaban, te asesinaban, te castigaban, y la Santa Inquisición en esos años se encargaba precisamente de eso, de castigar, ¿no?, a estas personas. Fue cuando nacieron los primeros grupos, ¿no?, los primeros herejes, como se les llamaba en esos años, que eran esas personas que se decía, ¿no?, que tenían un pacto con el diablo o cualquier situación, ¿no? Entonces se modificó hasta la Constitución del 17, por ahí desde la del 57, ya más material en la del 17, la libertad de creencias. Por eso en nuestro país desde esos años entraron todas las religiones, ¿no?, y entraron todas las, no llamarlas sectas, pero todos los grupos religiosos, ¿no? Ahorita tú ya eres libre de decidir y de creer en lo que tú desees, ¿no? Pero eso no nada más es de que yo soy libre en creer en lo que yo quiero, sí, pero también está fundamentado en una legislación. ¿Qué legislación? La Constitución, ¿vale? Con la libertad de creencia. Tenemos la libertad y la igualdad de la educación. ¿Por qué este derecho de la educación lo metemos en libertad y la igualdad? ¿Por qué los dos? Es una libertad de decisión
digo, dentro de todo, luego en ocasiones, por medio de la familia, como que uno lo ve como obligación. Exactamente, cuando la Constitución te dice, o sea, tú eres libre de decidir si estudias, Sí. o no. Al final del día, nuestra Constitución política nos decide. Exactamente. Pero estamos bajo la tutela de una familia, o de un padre y de una madre. Ah, no, sí, Hablando moralmente sí, pero hablando jurídicamente, pues nadie te puede obligar a que estudies. No, Y en segunda, ya lo clasificamos como la libertad de educación. Y en segunda, ¿por qué lo clasificamos también en la de igualdad? ¿Qué te dice el artículo 3? La educación será libre, gratuita, claro, te dice laica, gratuita, sin discriminación, soberana. ¿No? O sea, de que tú no puedes, como institución no puedes discriminar. ¿En qué sentido? En que a lo mejor tu alumno o varios tengan opiniones políticas, opiniones religiosas, no puedes discriminar, ¿no? Mediante su sentido. Por eso también lo clasificamos en la función de igualdad, y lo clasificamos porque el Estado, ¿no? Dice la Constitución que es obligación del Estado impartir hasta el nivel medio y superior, ¿no? Es la obligación del Estado, que cuando yo estudiaba Derecho, nada más era hasta el nivel básico, ¿no? Que el nivel básico comprendía primaria y secundaria. Ahora ya está el nivel medio superior. Se dice que ya hay iniciativas o ya hay propuestas de iniciativa de ley para que se reforme hasta el nivel superior, ¿vale? Que sería algo, un gran avance, ¿no? Y formaría más competencia en el país, ¿no? Porque ya habría la oportunidad de que más profesionistas egresen en nuestro país, ¿no? Entonces hay libertad de tránsito, todos somos libres de transitar por el país libremente y por los 32 estados de la República. Esto dice el artículo, ¿no? Porque todos en la libertad de tránsito dicen, sí, yo soy libre de transitar por el país. ¿Sí? ¿Qué país? El mío, el nuestro, ¿vale? ¿En dónde? En sus 32 estados. Tenemos que recordar que anteriormente había nada más 31. Y el Distrito Federal, con la reforma constitucional y política electoral, el Distrito Federal pasó a ser Ciudad de México. Al pasar a ser Ciudad de México, cuenta como un estado de la República. Entonces ya son los 32 estados. Cuando estábamos en la primaria nos enseñaban, ¿no? Son 31 estados y el Distrito Federal, que actuaba como capital y como sede de los poderes de la Unión, que era el Poder Ejecutivo, el Palacio Nacional, el Legislativo, ahí en Avenida prácticamente Congreso de la Unión, y el Judicial en la Suprema Corte de Justicia, ¿vale? Que era sede de los poderes de la Unión, ¿no? Por ahí, año pasado, hace 2 años, ya no escuché nada, pero se quedó por ahí que las secretarías de Estado querían mudarse a los estados de la República, porque todas las secretarías de Estado igual están en la Ciudad de México, todas las secretarías de Estado, la de Educación, la de Seguridad Pública, la de Gobernación, la de Hacienda, la de Turismo, todas están ahí en la Ciudad de México, y se quería hacer una mudanza, que las secretarías de Estado viajaron prácticamente y pasaron a los estados de la República. Ya no se mencionó nada, pero se tenía que hacer una iniciativa de ley para que todo eso pasara, ¿no? Entonces, esa es la situación de los... Es como si fuera una ciudad provincial. Exactamente, es como si fuera ya prácticamente una